La verdad que es bien significativo este mensaje porque menciona, digamos, animales que uno al menos no se puede imaginar que representan a Cristo. Menciona a Ezequiel y menciona Apocalipsis. En Ezequiel los 4 seres vivientes y en el Apocalipsis igual, pero solo que en el Apocalipsis, como dice casi al final, que ha rejuvenecido, ¿verdad? Porque en vez de un buey es un becerro. Entonces, y Cristo, no hay duda, pues Cristo es la palabra de Cristo, sus palabras son nuevas cada día. O sea que él, él está fuera del tiempo, él no está en el tiempo, entonces, como dices, atemporal, porque y de esta manera, pues, y algo interesante que veo también aquí en el Apocalipsis es que menciona estas 4 imágenes que son el león, el becerro, el hombre y el águila. Pero esto representa el Nuevo Testamento. O sea que el león como un rey, el becerro eh, como un, como, eh, eh, como un esclavo, el hombre y el águila. O sea que él viene aquí a representar todo el Nuevo Testamento. Pero es bien significativo que estas manifestaciones, que todo esto manifiesta la gloria de Dios. Y habla al principio de que somos nosotros a la imagen del Señor. Y al principio, pues, éramos, pues, así nos creó Dios, a su imagen y semejanza, pero no tenemos una realidad. Y esa realidad la tenemos que buscar nosotros en el espíritu de vida que viene a nosotros. Cuando nosotros busquemos esa manifestación de su gloria. O sea que la gloria del Señor es manifiesta en nosotros y nosotros le seguimos, le buscamos, compartimos, porque eso es lo que el Señor quiere, pues que seamos nosotros semejantes a Él. Y también dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esta estatura del varón perfecto es Cristo. Y Cristo es una estatura total, única, inconmensurable. O sea que estas manifestaciones de gloria del Dios tienen que venir a nosotros y nosotros tenemos que experimentarle día a día. Y habla al final de la nueva Jerusalén, cuyo contenido es el jaspe, y está por todos lados el jaspe. Y ahí no hay luz, ni hay luna, ni sol, ni luz artificial, sino que únicamente es Cristo, la gloria manifestada a Él, y entonces llegaremos a tener una unión total con Él, única y para siempre, con el Dios triuno. Es una mezcla del Dios y el hombre. Pero algo que me llama la atención también es que a la propia imagen nos hizo Dios a cada uno de nosotros, a su imagen y semejanza. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, tiene la semejanza de hombre. Entonces, esa es la imagen y la semejanza a la cual fuimos hechos nosotros, a la imagen de Cristo, porque Cristo es el hombre que representa a Dios encarnado. Y Cristo es el Dios encarnado que ha venido a nosotros, ¿para qué? Para que podamos experimentarle, seguirle, imitarle, aspirar a su belleza a través de la palabra santa. Amén. Amén, hermanos, por este mensaje. Es un mensaje de verdad, tal vez no es tan largo, pero siento yo que tiene mucho contenido y la verdad hubo algunas cosas que, digamos, siento yo que no, como que no quedaron muy claras o, digamos, en mi sentir, tal vez como que había que hacer un poco más despacio porque digamos, hubieron aspectos que no logré asociar con otros, ¿verdad? Pero en lo que pude comprender, pues prácticamente habla digamos, como lo principal, habla de la imagen de Dios, habla de que realmente el hombre fue hecho con un propósito y ese propósito tiene que ver directamente con la imagen de Dios. Y digamos en algunas partes que hablaban ahí acerca de la expresión y hablaban también de la forma. Entonces el hombre pues tiene la expresión de Dios, tiene
por ejemplo, los sentimientos que son parte de la expresión de Dios y también tiene la forma de Dios. Sin embargo, algo que me tocó mucho es que el hombre necesita la realidad de Dios. Entonces, no es suficiente solamente con que el hombre tenga la expresión y tenga la forma de Dios, sino que él necesita tener el contenido que es Dios mismo. Y en esta parte, cuando hablaba del contenido, pues es maravilloso porque este contenido llega a ser Cristo, quien puede estar dentro del hombre, forjarse dentro del hombre para darle completamente la realidad de lo que Dios es. Entonces, cuando este Cristo viene y viene a llenar al hombre, entonces este hombre tiene la capacidad de expresar completamente a Dios. Entonces, esto es maravilloso, ¿verdad? Pero también otro aspecto que me gustó mucho y que contemplaba es que realmente cada una de las vidas va en progreso y cada una de las vidas se va desarrollando. Por ejemplo, los peces, decía ahí el hermano, pues realmente pues no tienen un rostro, decía, o simplemente no hay una expresión en su rostro, ¿verdad? No podemos ver que un pez se pueda sonreír, ¿verdad? Tampoco el pez tiene cuello. Entonces, en la creación vemos cómo cada vida se iba progresando y en este progreso y en este desarrollo iba mostrando una vida más alta. Y el hermano nos animaba ahí que nosotros debemos de aspirar a que nuestra vida vaya en crecimiento de tal manera que un día podamos expresar a Dios. Y esto me tocó mucho, porque realmente nosotros a veces nos conformamos y no vamos a la etapa de la madurez y el crecimiento, sino que simplemente nos conformamos con saber algo, estar en algunas reuniones y participar ciertamente de algunas cosas, pero no vamos más allá en este progreso de la vida. Y en cada una de las, digamos, de las etapas que vemos de los animales se va desarrollando una etapa de la vida hasta llegar a su máxima expresión. Y, digamos, me cuesta mucho ahorita relacionar las ideas de, digamos, del primer grupo de animales con uno segundo, pero recordaba, por ejemplo, que en Apocalipsis tiene que ver con lo que está en los evangelios. Por ejemplo, el león que tiene que ver con Mateo por ser el rey. En el caso en el caso de Marcos, que tiene que ver con el becerro, ¿verdad? O tiene que ver con el siervo, ¿verdad? Entonces ahí vemos la idea del siervo. En el caso de Lucas, ¿verdad? Que ahí tiene que ver con el hombre, ¿verdad? Tiene que ver con el hombre, la imagen del hombre. Y por último, Juan, que tiene que ver con el águila, que es Dios extendiéndose a las alturas. Entonces, cada vida tiene un significado para adentrarnos en la vida de Dios. Y fui muy impresionado y tocado en que realmente nosotros necesitamos la vida de Dios. Realmente, hermanos, fuimos puestos en esta tierra con un único propósito. Y había una parte específicamente que hablaba de este propósito. ¿Cómo nosotros podríamos tener algún sentido en nuestra vida si no hay propósito por el cual vivimos? Por eso es que muchos de nosotros a veces experimentamos una vacíez y una sensación de no tener sentido en nuestras vidas, porque realmente no fuimos creados para el mundo ni la condición del mundo, sino que fuimos creados para el progreso y desarrollo de la vida de Dios. Entonces, ciertamente el hombre tiene un propósito definido y Dios estableció cuál era ese propósito. Entonces, cuando el hombre no va detrás de ese propósito, simplemente el hombre está vacío y carente de todo sentido. Entonces, necesitamos ir hoy delante de este propósito de Dios que está contenido en esta, digamos, en estos seres vivientes. Y cada uno de ellos, pues, va a manifestar una etapa de la vida de Dios. Y me sorprendía mucho lo que decía de que realmente nosotros no íbamos a envejecer, sino que la vida de Dios lo que iba a provocar en nosotros es que nosotros rejuveneciéramos. Y esto es maravilloso porque es nuestra esperanza, ser como Él. Entonces, hermanos, en la medida que nosotros venimos al Señor, disfrutamos al Señor, tocamos al Señor, entonces en esa medida nosotros somos introducidos en esta parte de la vida de Dios. Y también me impresionaba algo que tenía que ver con la gloria. Decía que la presencia de Dios o Dios mismo era más alto que la gloria de Dios. Entonces recordaba lo que le pasó a Moisés, que Moisés le gustaba tener la gloria de Dios y en algún momento él se cubría el rostro porque ya no tenía la gloria de Dios, entonces él tenía miedo de tener problemas con el pueblo, pero realmente había algo mejor que la gloria de Dios y era Dios mismo. Entonces, hermanos, nosotros no debemos anhelar realmente o solamente la gloria de Dios. En realidad, nosotros debemos de anhelar a Cristo mismo. Y recordaba en la mañana cómo es que eh,
Dios no es que Él quiera hacer nuestra luz como tal, sino que Él quiere realmente vivir en nosotros como la luz. Esto quiere decir que Él no nos trae la luz, sino que Él mismo es la luz. Creo que esa experiencia nos hace falta a todos, porque consideramos a veces que, necesitamos la luz o necesitamos tal cosa. En realidad lo que necesitamos es a la persona de Cristo. Y esto es más maravilloso que su misma gloria, porque es Dios mismo expresado en nosotros. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor. Realmente el Señor hoy tiene un anhelo y tiene un deseo, tiene un propósito y una economía. Hermanos, necesitamos unirnos a este propósito, a esta economía, en este crecimiento maravilloso. Amén. Todavía tenemos unos minutos que podemos utilizar para compartir. Hermana Elena, hermano Mario, hermana Paula, si quieren compartirnos. Amén. En esta lectura, ya terminando este mensaje número 6, cómo es impresionante la palabra que retumba o resuena muchas veces es el asunto de la imagen. Y creo que es importante eh, ver que de toda la creación empieza, al menos la parte que leímos hoy, a mencionar a las hierbas, el pasto, las hierbas y los árboles, y no tiene ningún rostro. Creo que al final hay algunas similitudes, por ejemplo, entre la forma de los árboles en alguna medida con los pulmones de los seres humanos, pero el rostro es muy importante, ¿verdad? Digamos, es una vida muy básica, no consciente de sí misma, pero hay un asunto, ¿quién tiene de todas estas criaturas, de todas estas vidas que están aquí listadas? La que más se asemeja a Dios es la del hombre, ¿verdad? Entonces dice aquí, más bien el hombre cuyo rostro es muy parecido al de Dios, muy parecido al de Dios, lo cual es un misterio, ¿verdad? Entonces, Dios dijo de todas maneras, ¿verdad? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Pero mencionaba Marvin algo muy, muy interesante, ¿verdad? Tenemos, pues, de Dios, pues cierta sabiduría, pues tenemos una voluntad, tenemos emociones tal como las tiene Dios, pero lo que nos falta es su realidad, la realidad de Dios. Entonces realmente necesitamos a Dios como vida y esto es algo importante y ver que sea la vida más alta. Entonces fue muy, muy interesante esta parte que leímos, ¿verdad? Entonces, pues sí hay muchos detalles, hay demasiadas cosas, demasiada información en estos mensajes, pero por lo pronto, o al menos algo se queda sembrado en nosotros en cuanto a algunos detalles. Por ejemplo, algo que es muy importante es que en Génesis lo que estamos viendo hasta ahora ha sido la restauración de la creación, ¿verdad? Y la creación adicional que es el hombre. Y hoy estamos viendo algo, pues algo interesante que refuerza este pensamiento, que refuerza este pensamiento donde el hombre ha sido creado, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios para que lo contuvieran, para que pudieran expresarlo completamente a través de que lo tengamos a Él como nuestra vida. Entonces, algo interesante también es cómo es que Dios concluye este maravilloso plan en la Biblia. Vemos que hay pues desarrollo y hay algo que va progresando, hay un progreso en todo esto. Es decir, desde que la luz vino, el espíritu se cernió y la vida empezó a surgir. Bueno, la luz, luego la tierra y a partir de ahí surge la vida.
Entonces, debe esto también darnos una buena guianza o al menos una dirección en cuanto a dónde vamos o a dónde va el Señor con nosotros o a dónde nos quiere conducir. Y esto es muy importante, ¿verdad? No vivir a ciegas, ni en nuestra propia vida y tampoco en nuestra historia de amor con Dios, ¿verdad? Hacia dónde quiere llevarnos Dios. Y esto es muy interesante y muy iluminador. Entonces, amén, hermanos y hermanas, estamos con la reunión de esta tarde-noche. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. No sé si quisieran añadir algo, hermana Elena, o hermano Mario, o hermana Paula. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Mañana Sí. colocamos el mensaje para la palabra santa para reforzar el estudio de la semana. Recordemos el estudio de vida de los hechos, los que estamos ahí metidos. Y el sábado nos vemos para repasar o de repente hacemos la comunión de varones. Estamos pendientes a ver qué sucede. Sería de manera virtual, por supuesto. Pero muy buenas noches, hermana Elena. Buenas noches, hermano Jorge, que sea mejor. Buenas noches, gracias. Buenas noches a Mm, todos. Marvin y hermano Mario, hermana Paula. Pasen muy buenas noches. Buenas noches, Noche. hermanos. Buenas noches. Adiós, hermanitos. Adiós, hermano. Adiós. Bebé.